Pasando entonces al tema de la tarde, vamos a tener este título: ¿está el bien en todos lados? Este es el tema o la pregunta de esta tarde. Si me preguntaran, ¿está el bien en todos lados? Y casi que estaríamos tentados a una respuesta o a otra, apresuradamente. Veamos, a ver, desde qué punto de vista podemos verlo. Si nosotros pudiéramos ver este planteo desde un punto de vista macro, podríamos decir, en este caso estamos viendo el sistema solar. Si vemos las estrellas, las galaxias, la armonía que hay en todo el universo, diríamos, el bien indefectiblemente está en todos lados. Claro, está regido por Dios, la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Y claro, como Dios es soberanamente justo y bueno, por supuesto que todo de lo que Él emana es bueno, todo es bien. Sin embargo, en este sistema solar, en esta inmensidad de estrellas, por acá cerquita del Sol, hay un puntito muy chiquito. Está dentro de 4 que son los más cercanos al Sol. Estos planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, nuestro planeta, este planeta azul, está situado muy cerquita del Sol. Y acá habitamos nosotros. Acá cambian un poquito las cosas. Si vamos acercándonos a este lugar, podríamos reformular la pregunta, diríamos, ¿el bien está en todos lados? Y acá nos entraría la duda. Me hace acordar a un momento en que yo estaba de estudiantes, que no hace mucho, hace poquito, Raúl lo puede confirmar. Bueno, cuando estudiaba, en aquellas épocas, estaba estudiando con un compañero, Marco se llamaba, y yo le planteaba de vez en cuando charlábamos esta situación del bien, o veíamos una película en la que tenía un final feliz y demás, y yo me quedaba contento, y él me decía, no, es inverosímil, lo que vos estás planteando no existe. El bien nunca va a existir en la tierra, solamente existe el mal. Cualquier intento de bien sucumbe ante el mal, ante la guerra, ante las catástrofes, ante las calamidades. No hay posibilidad de que exista el bien. Esto es una ilusión, una falsa ilusión. Y charlábamos y demás, y en cierta forma yo me convencía porque decía, y sí, a cada paso vemos una calamidad, un asesinato, un crimen, un robo. Tenemos para ser dulce de esto, si prendemos el televisor. Por lo tanto, casi me quedaba convencido, pero en el fondo había un deseo íntimo de que la Tierra en algún momento sea un planeta de bien, un planeta en el que reine el bien, la felicidad, que sea perenne esta felicidad en el planeta. Y después incluso me quedaba pensando, porque decía que si nosotros, los seres humanos, no tenemos ni siquiera el deseo, la ilusión, no tenemos ni siquiera ese proyecto de que la Tierra en algún momento se transforme en un lugar de bien, ¿cómo vamos a lograrlo? Si no tenemos en lo íntimo ese deseo sincero, ¿cómo vamos a empeñar el esfuerzo? ¿Cómo vamos a hacer el bien? Justamente procurando de que esto se repita y que, por supuesto, colme definitivamente a la Tierra como está en todo el universo. Me quedaba pensando eso. Claro, muchas veces podemos quedar en una situación ingenua de decir que eso ya ocurre, de que el bien de la Tierra ya es una situación actual y que este bien reina por todos lados. Y claro, esta ingenuidad que puede llegar a ser peligrosa, hasta casi criminal, entre comillas, podemos caer en situaciones muy negligentes que llevarían a cometer grandes errores, porque caeríamos en manos de los malos, inescrupulosos y demás, que nos harían creer, justamente con la máscara del bien, que todo es fantástico, que todo es perfecto, y nosotros caeríamos en cualquier situación. Ver el bien, dice el Evangelio, en todos lados, por supuesto que no es correcto, pero procurar el bien, proyectarnos hacia eso y trabajar para eso, es lo que nos compete. No tenemos otra
Pero claro, dice que el mal entonces nos cuenta la Génesis, en el capítulo 3, en la página 66, este libro fantástico, en el que vemos acá justamente la pluma de Allan Kardec. Acá tenemos a Allan Kardec planteándonos cosas que quizás nunca nos hubiésemos imaginado o preguntado. En una forma tan inteligible, tan legible fácilmente, que hace que nosotros nos sorprendamos de la profundidad del conocimiento y de la facilidad de la lectura. En estas páginas del Génesis nos plantean que hay males de los que el hombre no puede evitar y males que el hombre sí puede evitar. ¿Cuáles serían los que el hombre no puede evitar? Serían, por ejemplo, las catástrofes naturales. Estas catástrofes en las que ocurren sismos, terremotos, maremotos, lo que todos sabemos, y que esto no lo puede evitar el hombre. Sin embargo, lo que afirma Allan Kardec, que el hombre con su inteligencia y con el desarrollo intelectual que ha tenido hasta ahora, lo que puede sí atenuar, minimizar e incluso casi hasta hacer extinguir son los efectos de estas catástrofes. Es decir, que esta catástrofe llegue a una situación de matar gente, puede ser reducido al mínimo, casi hasta desaparecer, hoy en día con los adelantos que hay, y aún más si seguimos en progreso. Es decir, estas catástrofes que, entre comillas, se ven a priori como males, porque en definitiva son saneamientos, reequilibrio de toda una situación de la naturaleza que es necesaria, y que en función de esta necesidad ocurre. Lo que compete al hombre con su inteligencia justamente es evitar las consecuencias, los efectos, como decíamos recién. Y hay males. Bueno, acá veíamos las imágenes y cómo queda, ¿no? La atmósfera limpia y demás, con las lluvias, la riqueza, tenemos toda una cosecha próspera. Pero tenemos males que el hombre puede evitar. Y acá es donde nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque el mal existe en la tierra justamente gracias al hombre. No hay alternativa al hombre o a la mujer, a la mente del hombre. El mal no tiene una existencia propia. El mal existe porque nosotros nos dedicamos a él. No hay una entidad propia, como podríamos decir, el bien que se expande en todo el universo, sino que realmente el mal se concentra porque nosotros actuamos en forma incorrecta. Y nos dice el Génesis que nosotros tenemos males como los que podemos evitar, y los vamos a ir viendo que van a ir apareciendo ahí. Estos males que el hombre puede evitar son situaciones propias, particulares, que parten de una situación de progreso que podríamos dividir para el ser humano en tres partes, en tres grandes ramas. Una, nos cuenta el Evangelio, dice que el hombre en sus inicios solamente posee instintos, y que estos instintos lo llevan a buscar la comida, el refugio, a defenderse, que solamente posee instintos. A medida que el hombre progresa, o mejor dicho, avanza, pero también se degenera, posee sensaciones. Y estas sensaciones, que son alimentadas por las pasiones, hacen que el hombre caiga en el mal. Tenemos en el instinto y en las pasiones dos situaciones que son, podríamos decir, inconscientes. El hombre se ve impulsado a satisfacer una pasión, podríamos decir sexual, o una ambición material, lo que sea, se ve casi desmedidamente, en forma desenfrenada, a satisfacer esto. Muchas veces cuando comete grandes errores, hasta crímenes, y puede luego concebir, reordenar y darse cuenta de lo que hizo, casi quiere morirse. Porque se hace consciente. Este sería el tercer estadio de crecimiento del ser humano, donde alcanza esta conciencia de sí mismo, esta conciencia cósmica de la que habla Ivaldo, es decir, somos seres que formamos parte de este universo y que debemos justamente trabajar para que todo sea equilibrado, para que todo progrese. Somos parte de él, por lo tanto, nos compete trabajar. Pero claro, cuentan que
el hombre en este tercer estadio, donde aparece el discernimiento, aparece también el sentimiento. El sentir. Ahora sí, acá tenemos una situación que parte de la conciencia. Cuando el hombre sabe, conoce, puede distinguir aquello que está bien y aquello que está mal. Y su sentimiento, su sentir de bien, lo hace elegir justamente para el bien. Pero si nos dejamos llevar por las situaciones pasionales, muchas veces caemos en el mal. Por el orgullo, la ambición, el egoísmo, la rapacidad, todos los excesos, encontramos, por ejemplo, nubes, situaciones de guerra. Situaciones de guerra que traemos desde hace milenios. Casi desde que el hombre está en la tierra empieza a defenderse o a atacar. Situaciones de guerra que en ningún caso se justifican. Solo se justifica porque hay quienes inescrupulosamente quieren tomar lo que no es propio. Incluso aquellas guerras que son religiosas entre comillas, porque bajo esta excusa lo que procuran es hacerse de oro, de tierras, de cuestiones que no les pertenecen. Estas situaciones de Irak, que hoy todavía tenemos en guerra, claro, una guerra básicamente por el petróleo, por un dominio económico, por una ambición desmedida, por un deseo justamente de tapar con esta nube oscura aquello que es bueno. Claro, esto ocurre de una forma, podríamos decir, continua en la Tierra, porque todos estamos, por decirlo de alguna manera, con nuestra situación mental y emocional todavía débil. No tenemos esa fortaleza o ese coraje en el bien, ese coraje que nos vienen a presentar, por ejemplo, Jesús, aquellos seres como Gandhi, Madre Teresa y demás, que nos plantean justamente una vida plena de bien o de trabajo en el bien. Nuestra situación emocional y mental todavía tiene esa debilidad de caer en las pasiones y en función de ceder a estas pasiones, de encontrarnos con sensaciones que deseamos, hacemos cualquier cosa. Y en este cualquier cosa nos comprometemos gravemente. En estos graves compromisos que asumimos, nuestra vida se oscurece. Se oscurece de tal forma de que llamamos mentalmente a seres encarnados y a desencarnados, que se van a valer de nuestra brecha mental, podríamos decir, y emocional, justamente para cometer el mal. Ellos se van a valer inescrupulosamente. Dirán ustedes, ¿ellos quiénes? Ellos. Somos nosotros mismos, los hombres, que justamente nos hacemos mal unos a otros. Estamos, podríamos decirlo, confinados en este planeta de pruebas y expiaciones, en el que el mal predomina, el mal se enseñorea y hace que uno reciba el mal del otro, y que en este ir y venir llegue un punto en que el dolor se torne tan grave que justamente nos cansemos, nos hastiemos y ahora busquemos el bien. Dios hace salir justamente del mal el bien. Pero llega un punto o una situación en nuestra vida en que nos encontramos en una oscuridad total. En este ir y venir de perversidad, de situaciones de exceso de toda índole que hacen que nos encontremos en una situación de mal, de que no podamos, como decíamos hoy, ni siquiera vislumbrar que el planeta pueda cambiar, pueda llegar a ser justamente, como decíamos, un planeta de regeneración. Pero, ¿qué sería el mal entonces en sí? El mal sería la ausencia del bien. Como tenemos en este momento, la ausencia de luz. Tenemos una situación de oscuridad, pero justamente porque no hay luz. Tenemos una situación de frío, pero justamente porque no hay calor. El frío no tiene entidad propia, sino que justamente lo que hay es una ausencia de calor. El mal no tiene entidad propia, lo que hay es una ausencia de bien. Cuando aparece el bien, aparece la luz, podríamos decir. Nuestra mente, nuestra emoción se ilumina y ahí aparece esa luz en toda nuestra vida. Hay una situación en la que nosotros decimos, pero yo, ¿qué bien puedo hacer? ¿Qué bien podría hacer? Por más chiquita que sea la obra de bien que podamos hacer,
de ayudar a alguien, por ejemplo, en la calle, a encontrar su casa, por más chiquita que sea la obra. Es una luz. Ustedes dirán, casi, una luz muy chiquita, sí, pero donde hay una tremenda oscuridad, esa luz chiquita la cuidamos con todo, casi cariño, podríamos decir. Estamos pensando en ni siquiera respirar para que esa luz no se apague. ¿Por qué? Porque es una luz en medio de las tinieblas. Y hace que justamente este bien empiece a dejar grupos, setas marcadas, justamente indicando un camino, un rumbo de bien. Es necesario entonces que a nuestra vida le apliquemos el bien. Como decíamos recién, si estamos en una situación de frío, como hoy, y no prendemos el calefactor, lejos estaremos de que se nos pase el frío. Más frío vamos a tener, porque el frío por sí solo no se va. Necesitamos una fuente de calor justamente para que ese frío se vaya. Para el mal pasa lo mismo. Si nosotros decimos, bueno, pero yo en este momento no estoy haciendo mal, no hago ni el mal ni bien, no me importa mucho aquel y el otro, tampoco trato de hacer mal a nadie, hago mi vida, no hago ningún bien, pero tampoco hago ningún mal. No es suficiente, nos dice la Carmen. Lo que es necesario es hacer el bien, trabajar en el bien. Indefectiblemente, esta situación es la que nos compete justamente para transformar de una vez por todas este planeta en un planeta de regeneración. Dicen los guías, espíritus superiores, que esta situación está cerca, está más cerca de lo que nosotros pensamos, de que el planeta se torne un planeta de regeneración, en donde ahora el mal no se enseñaría, estaríamos en esta etapa de transición, con lo cual nos hace que nosotros debamos acelerar nuestro trabajo en el bien. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos en una situación moral equivocada, vamos a necesitar seguir estando en un planeta de pruebas y expiación. Si este pasa regeneración, iremos a otro, menos evolucionado, a otro con todas las necesidades, a otros a hacer trabajos rudos y fuertes. En este planeta, donde ya por ejemplo la robótica hace que prácticamente robots nos sirvan el desayuno, o que hagan trabajos forzados y demás, donde hay tantos adelantos en este planeta, iríamos a perdernos todo este adelanto en función justamente de nuestra poca evolución moral. Porque justamente toda esta situación intelectual, todo este avance, imaginemos por un instante, si nosotros estuviéramos, como decíamos hoy, en una situación de guerra en la que el hombre fue buscando cómo mejorar armas para matar permanentemente, imaginemos estas mentes, esta fuerza mental, estas ideas, pensando en bien. Imaginémoslo por un instante, milenios y milenios procurando el bien general en vez del mal. ¿En qué situación estaría hoy el planeta? ¿En qué situación evolutiva nos encontraríamos hoy si esto hubiera pasado? Pero claro, nos falta mucho todavía, nos falta mucho trabajo en el bien para que esto se alcance. Si lo vemos en general, diríamos que necesitamos cada vez más transformarnos todos para el bien. Si lo vemos en una situación particular, diríamos que nuestra mente y nuestras emociones deben ir cediendo lugar al bien y desestimando de una vez por todas estas situaciones pasionales que sirvieron en algún momento. Como dice también el Evangelio, el hombre rescató el espíritu, es decir, el ser humano, la posibilidad de la vida, hace que el espíritu crezca, evolucione. Pero cuando llega este momento de discernimiento, es necesario ahora que el espíritu, viendo situaciones mayores, rescate ahora al hombre del materialismo. Nos saque de esta situación materialista, ambiciosa, perniciosa para todos, y que nosotros, dejando de comprometernos, nos volquemos al bien. No hace falta entonces, como decíamos, grandes obras como Madre Teresa, sino que cada uno, ojalá pudiéramos, sino que cada uno instalemos en nuestra vida, en nuestra situación cotidiana, el bien. Y si es posible, instalemos un servicio desinteresado, porque este servicio desinteresado nos da justamente
esta posibilidad de que nuestra mente empiece a focalizarse de otra manera, podamos salir de esta situación de egoísmo o de egotismo en el que nosotros pensamos solamente en nosotros, que empecemos a pensar en necesidades de otros, empecemos a volcar nuestro trabajo, nuestra fuerza en este mejoramiento general, en este bien general, y que hagamos, como decíamos al principio, que el planeta se transforme. Entonces, esta sería la propuesta del espiritismo: hacer el bien, trabajar en el bien. Y nos cuenta también la ciencia espírita que la protección más segura que podemos tener en esta situación de inseguridad y de mal en el que vivimos, la protección más segura que nosotros podemos disfrutar es la del servicio personal. Ese servicio personal desinteresado nos protege, porque así como nos asociamos a entidades perversas que nos van a dictar al mal, también hay entidades superiores que nos instan al bien. Y alguna vez le preguntaron a Rivaldo: ¿y por qué entonces, si hay entidades que nos instan al bien, por qué no hacen entonces que nosotros hagamos el bien? Y él decía, ellos intentan, pero no violentan. Es nuestro libre albedrío, es nuestra posibilidad de progreso, es nuestra oportunidad. Estamos vivos hoy, justamente, para hacer lo propio, para que sea esta oportunidad para nosotros una oportunidad de bien y de progreso. Vamos, para ejemplificarlo un poco, vamos a ir a una pequeña historia que hay en este libro de Alborada Cristiana, psicografiado por Chico Xavier, y que una vez chicos de esta casa, trabajadores de esta casa, llevaron a una obra de teatro que fue fantástica. Una obra de teatro en la que se presentaba el espíritu de la maldad. Entre comillas, no hay un espíritu de la maldad, como podríamos decir, Satanás. No. El espíritu de la maldad es nuestro propio espíritu, es el alma que somos, que está pensando justamente mal, que afina con situaciones de mal. Se presenta entonces este ser perverso, que podríamos ponerlo como encarnado o como desencarnado, pero en esta historia estaba desencarnado. Y este ser perverso empieza a buscar situaciones también de mal, y se va, podríamos decir, entre comillas, divirtiendo en las calles, porque una cosa es la alegría y otra cosa es la diversión. Una cosa es reírse con otros y otra reírse de nosotros. Y entonces él va caminando por la plaza, este espíritu de la maldad, y se queda mirando un árbol. Y cuando está mirando un árbol, ve que hay una paloma, y que esta paloma está acariciando casi con sus alas a los pichones que tiene. Y en este momento que los está casi acariciando, su vista se pierde en el horizonte, porque claro, el padre, la paloma padre, está yéndose en busca de alimento para los pichones. Los pichones casi gritando de alegría, la madre sosegando esta cuestión, porque ya viene, ya llega la comida, papá ya la va a traer. El espíritu en una situación de mal o perversidad, como decíamos, se enoja muchísimo. No quiere ver esta situación de alegría o de familia feliz. Y dice: voy a matarlos a todos. Me gustaría matar a esta paloma, a los pichones, incluso a la paloma que se fue. Y empieza esta idea a torturarle la mente. Y dice: pero para este trabajo necesito manos humanas. Para el mal se necesitan manos humanas. Para el bien también. Para el bien es necesario manos humanas. Entonces, este ser perverso sale a buscar. Necesito un niño, dice. Un niño que venga a tirarle piedras a estos pájaros. Y si ustedes pudieran recordar, como en este momento yo, aquella obra de teatro en la que los trabajadores de esta casa van representando esta situación. Y este espíritu de la maldad va buscando mentes, justamente para seducir con esta idea. Y va, dice, a la casa de Juancito. En la casa de Juancito se encuentra con este niño. Pero claro, este niño estaba cuidando a sus hermanos. Y estaba cuidando a sus hermanos con tanto esmero, haciendo la mamadera y demás, y cuidando a uno, a otro. Quiso
quiso meter esa idea en la mente, pero esta mente estaba ocupada. Estaba ocupada en hacer el bien, en trabajar por sus hermanos. No pudo. No había hueco, no había brecha en esta mente. Desesperado salió. Salió y fue a la casa de Margarita. Margarita quizás a ella la convenza. Margarita estaba con su madre y estaba tejiendo. Estaba haciendo unos crochets preciosos. Y ella que miraba las agujas y se concentraba, y iba de punto en punto y que uno se salía y que le preguntaba a la mamá. Y este espíritu de la maldad quiso también penetrar con esta idea, pero esta mente estaba llena de agujas, de hilos, de preguntas. No era posible. No era posible. Y sale en busca de Marquitos. Se acordó de Marquitos. Marquitos, un niño de 12 años, muy mimado por su mamá. La mamá no le dejaba que haga ninguna tarea en la casa. Y él pasaba horas y horas simplemente en la ociosidad. Y este chico que estaba en la ociosidad plena fue justamente buscado por el espíritu de la maldad. ¡Oh! Grata sorpresa para él. Encontró a Marquitos en el baño, frente al botiquín. Estaba con las manos en la cintura y tenía un cigarrillo en su boca. Con 12 años ya estaba pensando en esta situación y demás, y se miraba de un lado y del otro. Y le dijo: vamos a matar pajaritos. Le dijo, claro, mentalmente. Marquitos no registró ninguna voz, nada por el estilo, pero la idea de repente prendió en su mente. Prendió. En aquella situación, su mente estaba vacía. Y en esta situación de pereza, en esta situación de inutilidad, Marquitos prendió con la idea. Y salió. Guardó un cigarrillo en su bolsillo, tomó de la onda y salió, ni siquiera le avisó a mamá, se fue. Y se fue a la plaza. Y cuando llegó a la plaza, empezó a mirar en los árboles, y este espíritu lo iba guiando. Lo guió justamente hasta el árbol indicado, y cuando vio, estaba la mamá con los pichones. Al primer golpe de onda, el hilo se desparramó. Cayeron los pichones, la paloma queda volando, y justo cuando está por aterrizar en una de las ramas, mirando a sus pichones que caían, una piedra la golpea y también cae prácticamente despedazada. Cuando esto ocurre, el niño vuelve a cargar su onda porque veía que otra paloma estaba regresando con una lombriz en su boca. Era el papá. Él piensa, esta paloma confundida, ¿llegué al nido o no? Ve a la otra paloma, los pichones caídos en esta confusión, que se para en un árbol y dice, ¿será o no? Una tuerca pesada cae justo en su pecho y él también cae despedazado al piso. Marquitos mira esto, sonríe con esta sonrisa que tienen muchas veces estos seres que están imbuidos en la maldad, en las situaciones pasionales. El espíritu de la maldad se refriega las manos, lo impulsa ahora a ir a buscar amigos para seguir comprometiéndose, justamente cargando sombra en su espíritu que mañana le traerán situaciones de dolor y de pesar. No solo sus actos, porque ahora también va a convidar a otros amigos o socios, entre comillas, a situaciones de mal, haciéndose responsable no solo de su mal, sino del mal que hagan los otros, porque él fue el instigador. Y así corrieron los años. Fue acompañado por este ser, el perverso. Él también se transformó en un ser de estas características. Y recién, allá, muy entrados sus años, plagado de dolores y de enfermedades, de situaciones atroces, una mujer le trajo el Evangelio y hablándole justamente de Jesús, lo hizo recapacitar, viendo para atrás tanta inutilidad, tanto mal, tanta vida desperdiciada, tanto tiempo tirado a la basura, tan oscura su situación de alma. Pero claro, le quedaba o le quedará la reencarnación, situaciones para rehabilitarse, para recuperarse haciendo el bien. Porque como decíamos, es necesario también para el bien
brazos humanos. Y así como está este espíritu de la maldad, millones de espíritus buenos llegan a la tierra, compadecidos de nuestra situación de mal y de perversidad. Ellos en esta situación tan compadecida nos instan al bien, nos acompañan, como decíamos hoy, en cada pequeño gesto, porque esa luz sumada a otra y sumada a otra hace un foco muy grande. Y cuando todos nos volquemos a este trabajo del bien, seguramente nuestro planeta será un planeta de regeneración, un planeta de bien, un planeta en el que también la alegría y la felicidad serán permanentes. Depende de nosotros. Muchas gracias.